Esta parábola que vamos a aprender el día de hoy es una respuesta a una pregunta. Hacen una pregunta a Jesús y Jesús utiliza la parábola como respuesta a la pregunta que se le hace. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 19, al verso 27 al 30. Mateo 19, verso 27 al 30. Le doy un contexto. Un joven rico viene delante de Jesús y le dice: Señor, un momento de la historia de Jesús que conocemos muy bien, es muy conocido este acontecimiento en el ministerio de Jesús. Vienen delante de Jesús, este joven le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Jesús le empieza a decir: cumple los mandamientos, camina en ellos. Él le dice: yo todo esto lo he hecho. Dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y está hablando de un compromiso de seguir a Jesús, dejarlo todo para seguir a Jesús. La Biblia dice que este joven se dio la media vuelta, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué significa esto? Que no siguió a Jesús. Prefirió sus posesiones por encima de seguir a Jesús. Y lo que acontece después es lo que estamos a punto de leer. Jesús voltea con los discípulos y les dice estas palabras: qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. A causa de sus posesiones, a causa de lo que ama, a causa de lo que está atado en esta tierra, será muy difícil que entre en el reino. Será muy difícil que nos siga, que deje todo para seguir. Entonces en el verso 27 Pedro se anima a hablar, como pocas veces Pedro se animó a hablar, ¿verdad? Era un poquito impulsivo nuestro hermano Pedro, pero se atreve a hablar y dice en el verso 27 de esta manera: entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado, ponga atención, todo. Lo hemos dejado. Y Pedro está reconociendo, de repente le viene como una lucidez, le viene un entendimiento, le viene una remembranza, se acuerda de que él ha dejado todo. ¿Cómo encontraron a Pedro? ¿Cómo lo encontraron? ¿Tirado en la calle? ¿Sin un peso? ¿Cómo lo encontraron? Trabajando. Estaba trabajando. Y dice la palabra que Jesús lo encontró a Simón Pedro y le habló y le dijo: sígueme. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? No le dijo: Pedro, ¿cuánto ganas al mes? Mira, ¿como cuánto salario podemos estar hablando para que vengas y me sirvas? Porque simplemente le dijo: sígueme. Ahora, dice la palabra que Pedro y su hermano al instante dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Pedro dejó su comodidad económica, su ingreso semanal, mensual o diario, no lo sabemos, muy probablemente diario por la pesca, para seguir a Jesús. Dejó todo. Pedro era un hombre casado. ¿Sabía esto usted? Pedro era casado. Dejó familia para seguir a Jesús. ¿En qué aspecto? En que tenían que ser viajes largos y Pedro caminaba con Jesús y tenía que irse durante días. Y Pedro se apartó un buen tiempo para seguir a Jesús y para servir al Señor. No le digo que no veía a su familia, porque muy probablemente de alguna manera se veían. Hay porciones de la palabra donde dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro, que tenía una fiebre muy fuerte, y Jesús oró por ella y la sanó y se levantó, y la mujer empezó a servir a los discípulos y empezó a servir ahí a Jesús también. Pero Pedro se fue con Jesús todo el tiempo a donde tenían que ir. 3 años. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años. 3 años estuvieron completamente entregados. Y todavía lo que siguió en el ministerio apostólico que les dio el Señor.
Pero 3 años completamente lejos de su familia, dejándolo todo, su posición económica, su trabajo, su bienestar, su comodidad, para seguir a Jesús, para aprender de Jesús y para servirle con todo el corazón. Esposas, ¿ustedes dejarían a sus esposos que se vayan 3 años para servir al Señor? ¿Y por qué lo dicen con tanto gusto? ¿Qué miedo? ¡Que se vaya! Dios que lo bendiga y que no regrese en 3 años. No, daría gusto, ¿cierto? Dios, con toda esposa en su sano juicio le daría gusto que, sí, claro, que le sirva a Dios. Pero ¿estarías dispuesto a pagar un precio de no verle durante 3 años? El esposo está diciendo, amén, 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 sí. Vámonos, pastor. Lléveme. Si está en peligro, parpadee 3 veces. 3, no 30. Hasta tic les dio. ¿Pero estaría dispuesto a dejarlo todo? O sea, ¿se da cuenta que llegar mañana a tu trabajo y decirle, ¿sabes qué? Voy a soltar el trabajo, me voy a dedicar a servir al Señor, lo voy a seguir. Porque esto fue lo que hizo Pedro. O sea, no hay un punto donde Pedro le diga, Señor, mira, dame chance esta semanita de hacer un ahorrito, juntar para que tengamos para los lonches. Y al instante. Entonces Pedro de repente se empieza a acordar, ya lleva un tiempo caminando con Jesús, probablemente 1 año, probablemente 2, y se acuerda cuando dice, déjenlo todo, y se acuerda Pedro y dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y luego le pregunta, ¿qué recompensa, qué pues tendremos? De repente Pedro se asombra y se da cuenta que él está en esa condición que Jesús les dijo, es muy difícil que alguien venga al reino, es muy difícil que alguien deje todo y me siga. Y de repente dice, yo estoy dentro de los difíciles, yo estoy dentro del 3% que deja todo y te sigue. Y de repente le entra una luz y dice, ¿qué tendremos? ¿Qué obtendremos? Entonces Jesús da una respuesta en 3 fases. Y primero responde así, primero responde con una promesa. Primero habla con una promesa. En el versículo 29, en el 28, ahí lo puede leer usted, habla de una promesa que va mucho más allá. Dice que en los cielos ellos se van a sentar a juzgar a las tribus de Israel. Y es un llamado bien impresionante que les da el Señor. Pero quiero que vean el verso 29, porque ahí entramos todos nosotros. Y dice Jesús así: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Alguien le da gracias al Señor? Da una promesa. Dale un aplauso al Señor de alabanza. Él da una promesa. Es que dejarlo todo por servir al Señor hay un cumplimiento. Le digo algo, mi esposo y yo hemos visto ese cumplimiento, y muchos hermanos aquí han visto ese cumplimiento que hemos dejado en nuestra ciudad. Yo dejé una mamá y un papá en Vallehermoso, Tamaulipas. Y en Cancún he tenido 100 papás y 100 mamás aquí en la congregación. Dejé a 2 hermanos, uno en Monterrey y otro en Dallas, y tengo 100 hermanos acá en Cancún, gracias a Dios. Y es verdad, esa recompensa de Dios. Pero yo creo que es más que suficiente cuando Jesús dice, heredarán la vida eterna. ¿Cierto? ¿No sería más que suficiente saber que tenemos la vida eterna simplemente por dejar todo y seguirlo? Valdría el esfuerzo, valdría el compromiso, ¿cierto? No digo la pena, porque no es una pena seguir a Jesús, es un verdadero orgullo seguir al Señor. Así que valdría el compromiso seguirlo. Pero junto con esa promesa, en el versículo 30 le da una advertencia. Ponga atención a las palabras que Jesús utiliza. Les dice en el verso 30, pero el pero implica esta advertencia, como que mira, hay una promesa, pero tienes que saber algo.
tienes que estar consciente de algo, tienen que saber algo. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. En otras palabras, la manera de recompensar de Dios, la manera de recompensar del Señor no es bajo el sistema de este mundo de merecimiento, no es bajo el que llegó primero, el que merezca más. Dice que la manera de recompensa y de gracia que Dios da es simplemente como Él quiere. Muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos. Y es interesante ver acá que Jesús utiliza esta advertencia para responder a la pregunta de Pedro, ¿qué tendremos? Y luego, número 3, la tercera fase de su respuesta es una parábola. Y en el capítulo 20 de Mateo es en la misma línea. No dice que al día siguiente, no dice que una vez que cruzaron, no dice que en otra región de Galilea. No. Dice, el capítulo 20 comienza prácticamente inmediatamente después. Bien pudiera ser el versículo 31 de Mateo 19. Pero el capítulo 20 dice, porque el reino de los cielos es semejante. Ahí está, verdad a la vista, respuesta a pregunta y principio de comparación. El reino de los cielos es semejante a. Y viene esta parábola, más una de las parábolas más interesantes de la Biblia, y donde vamos a aprender acerca de la gracia de Dios. Otra vez, yo quiero que usted salga de este lugar con un toque de la gracia de Dios, con un entendimiento de la gracia de Dios que a lo mejor no teníamos y que a lo mejor o tenemos, pero nos ha faltado profundizar en Él y entenderlo por completo. Yo ruego al Espíritu Santo que esté en medio de nosotros en esta mañana, que nos toque con su presencia y podamos experimentar su gracia como no la habíamos experimentado antes. Algo pase en Castillo de Rey Cancún en esta mañana, en el nombre de Jesús. Entonces Jesús comienza a dar esta parábola y comienza a hablar de ella. Vamos a leerla punto por punto. Vamos a desmenuzarla, vamos a disfrutarla. ¿Le parece bien? En la mañana la leí de corrido, pero hoy vamos a leerla detenidamente y vamos a adentrarnos en ella. Capítulo 20, verso 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. La palabra mañana utilizada aquí es madrugada literalmente, y la hora que sale el padre de familia, el dueño de la viña, a buscar obreros son las 6 de la mañana. ¿A qué hora salió a buscar obreros? El padre de familia sale a buscar obreros tal y como se hace hoy en día. Hoy en día, si usted va a una plaza principal, puede encontrar trabajadores que trabajan por día, que te hacen un trabajo de albañilería, que te hacen un trabajo de plomería, que te hacen un trabajo por día, y tú vas y les contratas por día, le buscas por día. O algunos llegaron a trabajar en ese punto donde por día están sacando trabajos para poder ir avanzando. Y había unos hombres que a las 6 de la mañana se levantaron para buscar trabajo, y el padre de familia viene muy temprano en la mañana, los toma y les dice, vamos a trabajar a la viña. Ponga atención a las siguientes palabras. Dice, versículo 2, habiendo convenido con los obreros, o sea, haciendo un acuerdo con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña. El padre de familia, el dueño de la viña, hace un acuerdo con los trabajadores y les dice, te voy a pagar un denario, que usualmente era el pago de un día completo. Te voy a pagar el día completo si tú vienes conmigo y trabajas la viña. Y cuando dice convenido, significa que los obreros estuvieron de acuerdo o no estuvieron de acuerdo. ¿Estuvieron de acuerdo? Estuvieron de acuerdo en decirle, está bien, un denario me parece lo suficientemente justo por mi trabajo de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Esos obreros llegan a la viña muy temprano, apenas saliendo el sol, y comienzan a trabajar, y comienzan a trabajar, y comienzan a trabajar. Ponga en su mente, hombres desde las 6 de la mañana trabajando, 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 trabajando. Después, dice la palabra que volvió a salir cerca de la hora tercera
y vio otros que estaban en la plaza desocupados. La hora tercera, si usted lee en la Biblia, son las 9 de la mañana. De 6 de la mañana a 9 de la mañana estuvo ahí el obrero en casa trabajando, y a las 9 volvió a salir a buscar más obreros, y dice que encontró a unos que estaban desocupados. A las 9 de la mañana va, los contrata y los trae a la viña. Después dice el versículo 4: Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Aquí se empieza a poner interesante la parábola, porque a los de las 6 de la mañana les dice: les voy a dar un denario, un día completo. A los de las 9 de la mañana les dice: les voy a dar lo que sea justo. ¿Qué implica esto? Que ya no le van a pagar el denario, que el salario va a bajar, porque obviamente están trabajando menos tiempo, ¿cierto? Están trabajando a las 9 de la mañana, y dice la palabra que ellos, el versículo 5, salió otra vez cerca de la hora, de las horas sexta, y luego en la hora novena, e hizo lo mismo. La hora sexta son las 12 del mediodía. Ya fue a las 6 de la mañana. Hay unos trabajadores de las 6 de la mañana trabajando. Hay otros que a las 9 empezaron. Y hay otros que al mediodía llegó por ellos y se los lleva a trabajar. ¿Qué horas son? Faltan, ya es mediodía. ¿Alguien ha trabajado en el sol de mediodía? ¿Verdad que está bien padre? Hasta vemos doble, ¿verdad? Digo, no que siempre lo haga, pero ya me tocó trabajar a la luz del mediodía con un sol de Cancún que parecen 3 soles. Y uno dice: qué impresionante este calor. Y sabe que ese día que trabajamos con el sol más intenso, ¿sabe qué comí ese día? Caldo de res. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo no morí? Solo la gracia de Dios lo sabe. Pero llega al mediodía, les dice: les voy a pagar lo justo. Y luego dice que va a la hora novena. No, sí, ¿verdad? Novena. ¿Estoy bien o estoy mal? Hizo lo mismo. Y luego el versículo, las 12 del mediodía, y luego las 3 de la tarde, la hora novena. La jornada duraba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces eran 12 horas. Luego dice la Biblia, versículo 6, ponga atención a esto: saliendo cerca de la hora 11, a las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados. Es que la obra de Dios es tan extensa, que todo el tiempo podemos encontrar obreros para la viña. Sin importar la hora, sin importar el tiempo, todo el tiempo podemos encontrar obreros para su viña. La obra de Dios es tan extensa que nos faltan manos. Acá en la iglesia estamos trabajando un equipo de personas que han estado dispuestas a trabajar aún en medio de pandemia, sabiendo el riesgo que implica estar viniendo, estar reuniéndonos, estar contactándonos con personas. Pero les digo algo: nos faltan manos. Nos faltan manos. No nos alcanza. Y le digo algo: aún si sirviéramos todos los que están acá presentes, nos faltarían manos, porque así es la obra del reino. Dice la palabra que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que clamemos. ¿Ha orado usted esta semana para que Dios envíe más obreros? Si sabe que nuestras oraciones tienen que cambiar de vez en cuando un poquito. Envía obreros, Señor, envía obreros. Prepárame para ser un obrero. Y la obra es extensa. Todo el tiempo dice que salió el Señor y encontró a unos que estaban desocupados. Todos podemos estar sirviendo en algo.
Dicen que encontraron a estos trabajadores y le preguntaron: ¿qué estás haciendo? Y dijo: nada. Y el que está contigo: es mi ayudante. Ahí entre los dos se ayudaban a hacer nada. Y de los dos no se hacía uno, ¿verdad? Pues estaban desocupados, y dice la palabra que los llamó el Señor y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Verso 7. Ellos dijeron: porque nadie nos ha contratado. Entonces el padre de familia les dijo: vayan ustedes también a la viña y recibirán lo que sea justo. Y aquí nos podemos poner a pensar: bueno, ellos llegaron a las 5 de la tarde, la hora de trabajo se acababa a las 6, trabajaron una hora. Los que llegaron a las 6 de la mañana trabajaron, los que llegaron a las 9 de la mañana trabajaron, hay ya mucho, ¿verdad? Dios que los bendiga, y bastante tiempo. Los que trabajaron a las 12 del mediodía trabajaron 6 horas. Los que trabajaron a las 3 de la tarde 3 horas. Los que llegaron a las 5 trabajaron 1 hora. Y el padre de familia les dice: les voy a pagar a los que llegaron después de las 6. Les dijo: les voy a pagar lo que sea justo. Esta parábola habla de la gracia de Dios y el reino de gracia que estamos viviendo cada uno de nosotros. Es impresionante experimentar y ver de cerca la gracia de Dios y darnos cuenta cómo nos ha alcanzado y abrazado una gracia tan inmerecida, pero que nos ha tocado. Es que yo creo que los que estamos aquí, la mayoría, si no es que todos, hemos experimentado de alguna u otra manera la gracia de Dios en nuestra vida. De alguna manera la has experimentado. De alguna manera has visto su gracia que te ha sostenido, que te ha cuidado, que te ha mantenido. De alguna manera la gracia de Dios nos ha cuidado. Esta parábola habla acerca de la gracia, pero también habla de la recompensa. Ahora ponga atención a esto. Ponga atención a esto. Llega la hora del pago. Ahí le va. Llega la hora del pago. Y el padre de familia le habla a su mayordomo, le habla a su siervo y le dice: ven, para que les pagues a los trabajadores. No lo hace el padre de familia, lo hace un siervo del padre de familia. Yo imagino al padre de familia viendo la escena, disfrutando la escena que está a punto de acontecer. Dice así el versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el día, págales el jornal, comenzando desde el último hasta comenzando desde ¿dónde? Desde el último hasta el primero. Recuerde, esta parábola es una respuesta a una pregunta de Pedro que dice: ¿qué obtendremos? Ya le dijo que una promesa, le dio una advertencia diciéndole: no es como Dios recompensa, ¿ok? 100 veces más y todo, pero no es como tú piensas, Pedro. Y mira, te voy a contar una parábola para que entiendas esta historia. Y es una respuesta. Y se acuerda que Jesús le dijo a Pedro: los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. El padre de familia llama a los obreros y le dice: háblale primero a los que llegaron a las 5 y págales primero a ellos. Y luego los que llegaron a las 3, págales a ellos. Los que llegaron a las 12, págales. Los que llegaron a las 9 y págales hasta que llegues con los que llegaron a las 6 de la mañana. Y al último págales a ellos. Los que llegaron a las 5 yo creo que ni sudados estaban, ¿verdad? Apenas estaban agarrando el asadón y digo: ya, bueno, ahí está, vámonos a cobrar. Y dice la palabra así, verso 9: cuando llegaron, al venir los que habían llegado a las 5 de la tarde, recibieron cada uno. ¿Qué recibieron? ¿Qué le habían dicho los que iban a trabajar a las 6 de la mañana? ¿Que les iban a pagar cuánto? Día completo. De repente los que trabajaron a las 5 de la tarde, una hora, les pagan el día completo.
Es que si es la gracia de Dios. ¿Qué sentirías si trabajaras 1 hora de tu trabajo? 1 hora de tu trabajo y te pagaran día completo. ¿Qué sentirías? Ay, hermano, como si pasara todos los días. Bien bonito, sí, normal. No. Maestras, apenas prendiste el Zoom y te habla la directora. Se acabó la clase, vámonos a descansar. Y luego de repente te llega un mensaje depositado día completo. Y toda la semana no va a haber escuela. Y apenas ni prendiste el Classroom. ¿Qué vas a sentir? Ah, qué bueno, vamos a dormirnos. Algunos hasta culpables se sienten. Algunos hasta ¿seguro? ¿De verdad? Ay, hermanos, es que la gracia de Dios ha alcanzado hasta un punto tan impresionante que nos ha sostenido y que nos ha guardado. Porque hay gente que viene trabajando desde las 6 de la mañana y tú y yo llegamos a las 5 de la tarde, y la misma gracia que le dieron a ellos nos alcanzó a nosotros también. Hermanos, hay personas que a las 6 de la mañana llegaron y fueron devorados por leones a causa de predicar el evangelio de Cristo Jesús. Hay hombres que empezaron a trabajar a las 9 de la mañana y fueron quemados vivos por traducir la Biblia a un idioma que todos puedan leer. Fueron desollados, se les arrancaron la piel del cuerpo a las 9 de la mañana. Otros llegaron a las 12 del mediodía a predicar un evangelio en lugares remotos, difíciles, complicados, donde no se había predicado antes, en China, en la India, en Pakistán, en lugares remotos, donde en Medio Oriente, donde no se había hablado, y llegaron a las 12 del mediodía a predicar ahí la palabra. Otros llegaron a las 3 a establecer iglesias misioneras. Usualmente los americanos, los de Inglaterra, salieron de sus países para llegar a un país lejano, a Sudamérica, a otras partes de América, para poder establecer iglesias, predicar el evangelio de Cristo, y dieron también su tiempo y su vida en esos lugares. Y tú y yo estamos aquí a las 5 de la tarde, simplemente cantando, dando gracias, viniendo a la iglesia, sentándonos, parándonos y yéndonos. Pero ¿sabe qué es lo impresionante? Que la misma gracia que los alcanzó a ellos nos alcanzó a nosotros. Dame un aplauso al Señor de alabanza, porque Él es digno. La misma gracia, la misma. Y a veces no valoramos la gracia derramada. No dudo que haya hermanos aquí que tal vez hayan llegado a las 6 de la mañana y hayan desde toda su vida servido al Señor, abandonado por completo su vida a Cristo, y gloria a Dios por su vida. Pero lo impresionante acá es que la misma gracia que fue dado a los de las 6 de la mañana fue dado a los de las 5 de la tarde. Lo que pasa, iglesia, es que el reino de gracia es muy diferente al reino natural, al gobierno democrático que vivimos. Porque el reino de los cielos va mucho más allá de nuestro entendimiento. El reino de los cielos, mire, es el siguiente punto. Dios trata con nosotros de acuerdo con quién es Él, y no de acuerdo con quién nosotros somos. Dios trata con nosotros de acuerdo con quién es Él.
en su soberanía, en su poder, en su autoridad. No se trata de quién eres tú, de tu pasado, tu contexto, lo que fuiste. No que no tenga valor, sino que Dios no lo toma en cuenta como para hacer un merecimiento, sino que Dios dice: lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente para derramar mi gracia y sean alcanzados cada uno de ustedes. Porque se trata de Él, no de nosotros. Se trata de Él, no de nosotros. Dice la palabra en el versículo 10. Después de que les pagan a los de las 5 de la tarde un denario completo, a los demás se empiezan a imaginar: si a estos que trabajaron 1 hora les pagaron todo el día, no, pues ya nos rayamos, ya la hicimos, ¿verdad? Que trabajamos todo el día. Y dice: pensaron que habían de recibir. El problema con muchos cristianos respecto a la gracia es cuando en nuestro corazón empezamos a creer que merecemos. Cuando usted empieza a meter una raíz o una idea de que se merece por lo que hizo, nos hemos desviado de su gracia y muy probablemente caído incluso de su gracia. Porque no es por lo que merecemos. No es que pensamos que merecemos más y que necesitamos más. Y ellos pensaron que les iban a dar más. Y dice la Biblia, punto y coma, pausa dramática, les dije en la mañana a los hermanos. Esas pausas dramáticas de Dios que de repente duran 3 días, 4 días, que Señor, háblame, dime algo, ¿verdad? Yo estoy pensando algo, háblame, ¿verdad? Muéstrame. Ese punto y coma que de repente es largo, viene un punto y coma, ellos piensan que les van a pagar más, hay una pausa en ese momento y de repente después de la pausa dice la palabra así: pero también ellos recibieron cada uno un denario. Vamos a voltear un poquito la moneda. ¿Cómo te sentirías si trabajaste desde las 6 de la mañana y ves al que trabajó 1 hora y le pagan día completo y de repente vienen contigo y te pagan a ti también día completo? ¿Cómo te sentirías? Sin miedo. ¿Cómo nos sentiríamos? Desilusionado, cabizbajo, enojado, frustrado, ¿cierto? Porque esa es la respuesta natural del hombre sin entendimiento de gracia. Y se enojaron y dice la palabra que empezaron a murmurar. No, mira, le pagó lo mismo y no hicieron nada. Yo vi a 2 que ni agarraron la pala y les pagó lo mismo. Y estaban ahí murmurando, estaban ahí contra el padre de familia. Cuando no entendemos la gracia de Dios, corremos peligro incluso de enojarnos hasta con Dios. Su gracia muchas veces no la vamos a entender. No se trata de nosotros, se trata de quién es Él. Y les dijo: estos últimos han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Aquí de repente la parábola del hijo pródigo se parece a esta parábola en el aspecto del hermano mayor. ¿Se acuerda que el hermano mayor se enoja y dice: pero ¿por qué, papá? Yo nunca te desobedecí, yo nunca hice nada malo, yo no me fui de la casa como que se gastó su dinero con prostitutas y a mí ni una carnita asada me has hecho? Y se enoja. Y estos obreros también se enojan, dicen: ¿por qué haces esto? ¿Por qué operas de esta manera? ¿Por qué das de esta manera? Hemos soportado la carga, el calor del día. Y el padre de familia respondió, y aquí está el punto de que es por lo que él es y no por lo que somos. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo,
cálmate tantito, no te hago agravio. Y le pregunta, ¿no conviniste conmigo en un denario? ¿Es cierto o no es cierto lo que está hablando aquí el padre de familia? O sea, ¿fue injusto el padre de familia? Él acordó con el trabajador decirle, yo te voy a pagar un denario si vienes a trabajar conmigo. A los demás le dijo, te voy a pagar lo que sea justo. Y aquí es donde se pone interesante la parábola. Dice el siguiente pasaje: toma lo que es tuyo y vete, pero, diga conmigo, quiero. Ahí es donde opera la gracia de Dios y la soberanía de Dios. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Pero quiero dar a este último como a ti. ¿Acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo... Al final de cuentas es su dinero, es su viña y él es el jefe. ¿Tienes tu envidia porque yo soy bueno? No se trata de lo que somos, sino se trata de quién es Él. De quién es Él. Él es bueno y Él quiere. Si tú y yo hemos experimentado la gracia de Dios al ser sanos cuando estábamos enfermos, ¿sabes qué pasó en el cielo? Dios dijo, quiero. Y te sanó. Esa puerta que estabas esperando que se abriera, ¿sabes qué dijo Dios? Quiero. Y se abrió. Y ahí entra la soberanía de Dios y la gracia de Dios y la recompensa conforme a lo que Él es y lo que Él quiere. Ahora, entienda algo, iglesia. El reino de Dios no funciona como nuestro gobierno. No es lo mismo, no funcionan igual. ¿Cierto o no? La moneda física, el peso, no funciona en el reino como funciona en nuestro país y como funciona en la economía nacional. 100 pesos en tu bolsa, en la bolsa de un cristiano, duran más que 1000 pesos en la bolsa de un impío. ¿Por qué? Porque no tiene un sentido lógico, porque el reino no opera de acuerdo a las reglas y leyes que hay en este mundo. Va más allá. Luego el que tiene 1000 pesos le anda pidiendo al que tiene 100. Oiga, vecino, usted que va a la iglesia, ¿no tendrá ahí una despensa? Y el vecino gana el doble que tú, pero a ti te bendice más el Señor, porque no opera igual el reino. Porque el reino no va de acuerdo a merecimientos. No va de acuerdo a lo que merecemos. La gracia no va de acuerdo a lo que mereces. La gracia va de acuerdo a lo que Él quiere dar y es. Y ese es el siguiente punto. Si quieres ponerlo en la pantalla, por favor. El siguiente punto es Dios bendice completamente aparte del principio de merecer. Dios bendice completamente aparte y fuera del sistema del merecimiento. ¿Y sabe qué es lo bueno de esto? Que si usted y yo de repente nos ponemos muy salsas, así decimos allá en Monterrey, nos ponemos muy salsas, muy bravitos, muy González, muy ándale, a ver, y Dios, a ver, ¿y por qué? ¿Y por qué esto les das? ¿Y por qué estos tienen más? Y yo que voy todos los días a la iglesia, me conecto siempre, y llego temprano, y yo sí voy a la oración, y yo hago esto, Señor, ¿por qué a mí no? Y empezamos a decirle, merezco. ¿Sabes qué es algo terrorífico que pueda pasar? Que Dios te pregunte, ¿de verdad quieres que te dé lo que te mereces? Por eso digo que mejor está bien así. ¿Se da cuenta cómo es la gracia? Que no es un merecimiento.
Efesios capítulo 2, verso 9. Siguiente punto. Dice la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es que por gracia que sois salvos. Esto es importante saberlo, porque cuando no comprendemos la gracia, andamos por la vida creyendo que nos merecemos y enojados con Dios cuando no nos da porque no nos quiso dar y porque yo me merezco que me den. No es así. Un entendimiento de la gracia completa es: Señor, tú eres soberano, tú eres asombroso, tú eres digno, no hay nadie como tú. No hay nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor que tú, Señor. Y si tú me das algo, es porque tú dijiste quiero. Si tú me sanaste, es porque dijiste quiero. En una ocasión un ciego, creo que es un ciego, espero que sí sea un ciego, que le dice a Jesús: Señor, sáname, ¿verdad? Si quieres, sáname. Y Jesús le responde, le dice: quiero, sé sano. ¿Recuerdas esa historia? Porque así es la gracia de Dios a quien Él quiere dar. Pero si no entendemos este concepto y la idea central de la gracia, que no es de merecimiento, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia que somos salvos, nos vamos a librar de problemas y equivocaciones en nuestro caminar cristiano que muchas veces hay. Hay gente que usa la frase, no sé si la he escuchado, que dicen: se merece el cielo. Ay, es que es tan bueno, se merece el cielo, es un pan de... ¿Has escuchado esa frase? ¿Sabes qué estás diciendo? Es un merecimiento, cuando la gracia de Dios va mucho más allá. El leproso, gracias, es el leproso, gracias. Es que me hace la pastora así, dije 5 minutos. Ay, Señor, pero según yo me quedan 40 minutos todavía, ¿no? ¿Sí? No se crea, ya terminé. Es más, pongan un piano para que se sienta bonito. ¿Sí, Eric? Si no entendemos la gracia, vamos a andar por la vida, es que se merece, es que necesita, es que... Y no es así. Es por gracia que somos salvos. Escuche esto: y porque somos salvos, le servimos. Y porque le servimos, hay recompensa. Y porque hay recompensa, hay contentamiento. Y hay contentamiento porque nos acordamos de su gracia. Y su gracia me hace servirle. Y cuando le sirvo, hay recompensa. Y la recompensa me lleva a un contentamiento. Y el contentamiento me hace acordarme de su gracia. Y su gracia me hace servirle. Y el servirle trae una recompensa. Y la recompensa me hace tan contento, tan pleno, tan feliz, que me hace acordarme de su gracia que me sostuvo cuando nadie me quería sostener. Y cuando me sostiene, le sirvo. Y cuando le sirvo, me viene una recompensa. Y cuando viene la recompensa, me pongo contento, me alegro por su bendición y bondad, lo que me hace recordar su gracia que me ha sostenido. Se da cuenta de es un círculo que no para, porque por gracia somos salvos y la gracia me hace servir. No lo dije en la mañana, se me fue en la mañana, que después de esta parábola, los discípulos van caminando con Jesús y la mamá de Juan y de Santiago le dice a Jesús: Jesús, cuando estés en el cielo, cuando venga tu reino, porque Jesús anuncia su muerte, dice: cuando estés en el cielo, en el reino, haz por favor que mis hijos se sientan a la derecha y a la izquierda. ¿Cuántas mamás harían eso por sus hijos? No os hagáis. Haz por favor que se sienten a la derecha y a la izquierda. Y luego los demás discípulos, los 10, se dan cuenta de esta petición. ¿Y sabes qué pasó? ¿Sabes qué hicieron? Se enojaron y se pelearon. Después de hablarles una parábola tan hermosa, tan emocionante, de la recompensa que Dios la da como Él quiere, no como pensamos, ahí se andan peleando estos discípulos por andar pidiendo que se sienta a la derecha, quién sienta a la izquierda. ¿Y por qué?
¿Se da cuenta qué tanto necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas para ser sostenidos? Ahora, regresando al tema, porque quería decirlo, es que se me pasó comentarlo, pero quería decirlo. Regresando al tema, la gracia me lleva a servir por completo. Porque hay un peligro respecto a la gracia, y han salido doctrinas y enseñanzas de las cuales tenemos que tener cuidado de la gracia, que enseñan que no importa lo que hagas, no importa con quién te vayas, no importa el daño que hagas, no importa lo que hiciste, como tú ya fuiste salvo, eres siempre salvo. Es una doctrina: salvo, siempre salvo. Y esa enseñanza ha causado mucho daño a la iglesia cristiana desde mucho tiempo atrás, levantando cristianos que no quieren hacer absolutamente nada porque ya son salvos. Ahora, esa doctrina, amados, no cabe con la palabra de Dios, aunque hay pasajes que fundamenten la enseñanza de que si eres salvo siempre eres salvo, de la predestinación como se le conoce en Efesios o en Romanos. Aunque hay pasajes que respaldan la enseñanza, y digo respaldan porque recuerde un principio de la Biblia: la Biblia se interpreta a sí misma, y la plenitud de la palabra, toda la palabra es la verdad. O sea, no solamente un pasaje es la verdad, sino que toda la palabra es la verdad. Lo que lleva al siguiente punto: si estamos en la gracia, ¿por qué Pablo le diría a Timoteo en la segunda carta que le escribe, diciéndole: Pablo, esfuérzate en la gracia que te ha sido dada? ¿Por qué le diría que se esforzara si la gracia Dios la da a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere? ¿Sabe por qué? Porque cuando recibimos la gracia como Él quiere, cuando Él quiere, nos va a llevar a servirle y de entregar nuestra vida a Él y esforzarnos en esa gracia que hemos recibido. Pablo no diría en Filipenses: cuidad vuestra salvación con temor y temblor, ¿cierto? La palabra no diría, si no mal recuerdo, en Pedro, que tengamos cuidado de que no sea borrado nuestro nombre del libro de la vida, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi respuesta a la gracia? Servir. ¿Cuál es la respuesta a servir? Recompensa. ¿Cuál es la respuesta a la recompensa? Contentamiento. Y el contentamiento me lleva a acordarme de su gracia una vez más. Y estas son manifestaciones de la gracia de Dios. Si lo pueden poner en la pantalla, por favor. La gracia manifestada en nuestro servicio se manifiesta de la siguiente manera: todo nuestro servicio ya está dado a Dios, le pertenece a Él. ¿Cuántos dicen amén? Mi servicio le pertenece a Dios. Lo que hago acá, el tiempo que invierto acá, le pertenece a Dios. La habilidad de servir, el ser bueno en algo para servir, es un regalo de su gracia. Si tú eres bueno para la administración, si tú eres bueno para en tu trabajo, si tú eres bueno para enseñar, si tú eres bueno en el servicio hablando de la iglesia, si eres bueno, si eres hábil, es un regalo de su gracia. El llamado a servir es un regalo de su gracia. Hermanos, hay oportunidades para servir. ¿Sabes qué es eso? Un regalo de la gracia de Dios. Cada oportunidad de servir es un regalo de la gracia de Dios. Y un servicio exitoso, cuando las cosas salen bien para Dios, también es un regalo de la gracia de Dios. Si todo esto salió bien, si el culto salió bien, si el tiempo de alabanza fue un buen tiempo, si los ujieres hicieron un buen trabajo, si en mi trabajo lo hice de manera excelente y perfecta, si hay éxito en el trabajo, si ganamos, si lo hicimos bien, es por la gracia de Dios y es gracias a Él. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Póngase de pie y vamos a leer 4 pasajes. Puestos de pie todos.
Dice Pablo a Timoteo, fue Dios quien nos salvó. 2 Timoteo 1:9, perdón, 2 Timoteo 1:9. Fue Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, cuando dicen amén, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de tiempos de los siglos. Romanos 3, 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo? Alguien le da gracias al Señor. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperen por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando dicen amén esta palabra. Y por último, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Ya con esto terminamos. 2 Timoteo 2, 1. Pablo le dice a Timoteo estas palabras: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Levanta tus manos ahí en donde estás. Dile: Señor, yo me quiero esforzar en tu gracia. Algunos, aunque llegaron a las 5 de la tarde, pero aunque fuera una hora, pero trabajaron. Vamos a servir al Señor en respuesta a la gracia que Él nos ha dado. Cuando dicen amén. Señor, hoy te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu espíritu. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Solamente tú lo pudiste haber hecho, Señor, y nos has alcanzado, Señor. Le damos gracias, Señor.